La historia de la humanidad es un relato de grandeza y de desaparición. Desde los albores de la civilización, innumerables culturas han surgido, dejando su huella en el tiempo. Pero algunas simplemente desaparecieron, como si el viento se las hubiera llevado, dejando atrás ruinas, mitos y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Imagina una civilización tan antigua que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Un imperio que construyó templos colosales en la selva, para luego ser tragado por la naturaleza. Un pueblo que vivió en lo alto de los acantilados y que un día simplemente dejó de existir. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fuerzas invisibles causaron su desaparición? ¿Y podría volver a suceder? Acompáñanos en un viaje al pasado para descubrir los misterios de 3 civilizaciones perdidas. 2. Los mayas, la civilización que se desvaneció. En lo más profundo de la selva de Mesoamérica, entre árboles gigantes y ríos ocultos, se encuentran los restos de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, los mayas. Por más de 1000 años, los mayas construyeron templos imponentes, desarrollaron un sistema de escritura complejo y lograron un conocimiento astronómico que, incluso hoy, nos sigue asombrando. Su calendario era tan preciso que superaba al que usamos en la actualidad. Fueron pioneros en matemáticas, arquitectura y arte. Crearon ciudades tan avanzadas que rivalizaban con las metrópolis de la antigua Roma. Y sin embargo, entre los siglos 8 y 9, todo cambió. Las ciudades mayas fueron abandonadas misteriosamente. Sus calles quedaron en silencio. Sus templos se cubrieron de vegetación. El pueblo maya desapareció. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos creen que una serie de sequías catastróficas acabó con su civilización. Otros piensan que las guerras internas y el hambre los obligaron a huir. Pero hay algo aún más inquietante. Algunas inscripciones mayas hablan de un evento apocalíptico, un regreso de los dioses, un cambio en los cielos, algo que los obligó a abandonarlo todo. ¿Fue simplemente un desastre natural? ¿O los mayas sabían algo que nosotros aún ignoramos? Hoy, la selva sigue ocultando ciudades enteras que aún no han sido exploradas. Quizás, algún día, encontremos la respuesta en lo más profundo de la jungla. 3. Los Anasazi, la gente de los cielos. En lo más profundo del suroeste de Estados Unidos, en las áridas tierras de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona, se alzaron las viviendas de una misteriosa civilización, los Anasazi. Su nombre, en lengua navajo, significa los antiguos enemigos o los antepasados desconocidos. Y lo cierto es que sabemos muy poco sobre ellos. Pero lo que sí sabemos es extraordinario. Los Anasazi no vivían en valles fértiles ni a orillas de ríos, como la mayoría de las civilizaciones antiguas. En su lugar, construyeron sus hogares en lo alto de acantilados y mesetas. Algunas de sus viviendas estaban excavadas directamente en la roca, colgadas a cientos de metros de altura, accesibles solo por peligrosas escaleras o empinadas paredes de piedra. Sus aldeas más impresionantes son las de Mesa Verde y Chaco Canyon, donde enormes estructuras de piedra con cientos de habitaciones albergaban a miles de personas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué vivían en lugares tan inaccesibles? Subir y bajar cada día desde esos acantilados era una tarea ardua. Llevar agua, cazar, recolectar alimentos. Todo era extremadamente difícil en esos entornos. Los arqueólogos creen que estos asentamientos servían como refugios defensivos. Pero ¿de qué se protegían? El auge de los Anasazi, un imperio olvidado. Los Anasazi surgieron alrededor del 500 después de Cristo y durante siglos florecieron en la región. Fueron maestros de la arquitectura y la astronomía,
construyeron edificios circulares llamados kivas, usados para rituales y ceremonias religiosas. Algunos de estos kivas están perfectamente alineados con los solsticios y equinoccios, lo que indica un profundo conocimiento del cosmos. También crearon un extenso sistema de carreteras, con caminos perfectamente trazados que conectaban sus ciudades. Algunos de estos caminos no llevaban a ninguna parte. Se detenían en abruptos acantilados o en terrenos áridos, como si los Anasazi los hubieran construido para algo más, algo que aún no comprendemos. El gran misterio, su desaparición repentina, pero el mayor enigma de los Anasazi no es cómo vivían, es cómo desaparecieron. Alrededor del siglo XIII, sus ciudades fueron abandonadas repentinamente. Miles de personas dejaron atrás sus hogares, sus templos, sus cultivos. Era como si hubieran huido en medio de la noche. Los arqueólogos han encontrado evidencias de abandono apresurado, ollas con comida aún dentro, viviendas intactas, pero completamente vacías, edificios quemados intencionalmente. No se encontraron rastros de una guerra masiva, ni señales de una catástrofe natural inmediata. Entonces, ¿qué los obligó a irse? Las teorías son muchas, pero ninguna es completamente satisfactoria. Teoría 1. Una gran sequía. Los registros climáticos muestran que, alrededor del año 1275, la región sufrió una megasequía que duró más de 20 años. Sin lluvias, los cultivos de maíz, su alimento principal, fracasaron, el agua escaseó y la población no pudo sostenerse. Muchos historiadores creen que esto llevó a conflictos internos, hambrunas y una migración forzada hacia otras zonas, pero hay un problema con esta teoría. Si solo fue la sequía, ¿por qué los Anasazi no dejaron rastro de su migración? ¿Por qué no encontramos registros de que se establecieran en otros lugares? Es como si, después de abandonar sus ciudades, hubieran desaparecido completamente. Teoría 2. Guerra y canibalismo. Algunos arqueólogos creen que los Anasazi fueron víctimas de un conflicto brutal. Se han encontrado restos humanos con signos de violencia extrema, huesos con marcas de cortes que sugieren rituales caníbales. En algunas aldeas, los esqueletos muestran evidencias de haber sido desmembrados y quemados, como si hubieran sido sacrificados o consumidos en rituales oscuros. ¿Era esta una práctica religiosa o una señal de desesperación durante los últimos años de su civilización? El canibalismo ha sido documentado en sociedades que enfrentaron hambrunas extremas, pero en el caso de los Anasazi, algunos creen que pudo haber algo más siniestro. Algunas leyendas navajas hablan de una entidad oscura, un ser conocido como el Skinwalker. Teoría 3. Contacto con los visitantes. Algunas de las pinturas rupestres de los Anasazi muestran figuras extrañamente humanoides. Estos petroglifos muestran seres con cabezas grandes, cuerpos delgados y ojos desproporcionados. Algunos creen que representan a espíritus o dioses. Otros, sin embargo, piensan que los Anasazi fueron testigos de algo más. Las leyendas Hopi, descendientes de los Anasazi, cuentan historias de seres venidos de las estrellas. Relatan cómo sus antepasados fueron llevados por los dioses celestiales y nunca regresaron. ¿Pudieron los Anasazi haber tenido algún tipo de contacto con algo que los hizo desaparecer? Por supuesto, esta teoría es especulativa, pero sigue siendo extraño que desaparecieran sin dejar rastro, como si su destino hubiera sido completamente distinto al de cualquier otra civilización. 3 civilizaciones, 3 desapariciones sin explicación. Göbekli Tepe, el templo que sus propios creadores ocultaron. Los mayas, cuyo imperio quedó sumergido en la selva. Los Anasazi, que huyeron de sus hogares sin dejar rastro.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Fueron catástrofes naturales, conflictos internos? ¿O hay algo más que aún no comprendemos? La historia está llena de enigmas. Quizás algún día descubramos la verdad.